Buenas noches, buenas tardes, buenos días noches, buenos días tardes, buenas mañanas, buenos mediodías. Buenos todos. Buenos todos. ¿Cómo estás, Natito? Muy bien, muy bien. Cuando la chelita entra en mi cuerpo todo es maravilloso. Sobre todo si es como la cuarta. Sí. Como que mejora el triple. Exactamente. De hecho, tal vez no pueda narrar tan bien esto. Eso que me lleva ahí una menos. O sea que la que queda es mía. No sé. Ya, les voy a explicar algo. Llevamos semanas pegadas con el video y la canción de Stewie bailando. Sí. Una canción que ya no recuerdo cómo se llama. Recién descubrí Kiss Me More. Kiss Me More. Ya, y lo amo. Pero solo vamos a Stewie bailando porque no podemos creer que algo calzara tan bien con... Sí, calza tan bien como Chayanne y los openings de anime. Sí. Sí, así que, de hecho el otro día vi uno, gracias TikTok por darme estas joyas, vi uno de una canción de High School Musical, de Zac Efron cuando era feo, corriendo así como por el páramo de un campo de golf, y con la canción de Torero, calza perfecto. Hay que ser torero. Sí, poner era lo el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Ale! Ya. Sí, era muy bueno, muy bueno. Así que algún día haremos una intro con torero. Vamos a pedirle a Titi que nos anime en las parcas, que no. Con la canción de torero. Sí, así es. Próximamente para ustedes. Próximamente. Ya. ¿Cómo estáis? Pongámonos serios. ¿Cómo estáis? Medianamente. Medianamente bien. Bien. ¿Sabes qué? ¿Sí? Voy a decir algo triste. Para bajar el nivel de exaltación actual y volver a hacer parcas. No había estado tan bien. O sea, no es que haya estado mal, sufriendo y llorando en un rincón. No, eso no pasa en mi vida. No, pero me refiero que había estado bien, pero... He estado peor. Algo así. Voy de mal en peor. No, me refiero a que había estado bien, pero ese bien como... ¿Cómo estáis? Bien. Como bien plano. Así sí, como ¿cómo estáis? Bien. ¿Tenía algo que contar? ¿Estáis contento? No me quejo. Estoy vivo. Okay. Tengo que trabajar. No soy pobre. Pero, ¿cómo era? Una cosa es conectarse a trabajar y la otra es avaricia. Claro. ¿Es una wea así? Claro, una cosa es conectarse a trabajar, pero trabajar es avaricia. Sí, claro. Totalmente. Hacer algo es avaricia. Sí. Entonces, pero ahora estoy bien. Igual puede ser un efecto del alcohol. De la chelita. Sí, puede ser efecto del alcohol y del exceso de dulce. Sí. Y el exceso de Stewie en tu vida. Es que yo les voy a explicar. Yo fui a... disculpen que haya dicho yo como 4 veces. Fui a Patronato hace unas semanas atrás, al barrio Patronato, ubicado en Recoleta, Santiago de Chile. Por si algún extranjero viene a Chile, Nata sigue bailando la canción de Stewie. Ustedes no la ven, pero yo la veo. Y compré pokis y péperos, que son como dulces coreanos o japoneses, dependiendo de la marca. Ajá. Péperos son coreanos, pokis son japoneses. Ajá. Entonces hemos comido muchos dulces porque como que dije, voy a llevar los que compré porque yo no soy tan buena para los dulces, entonces vi que no me lo iba a comer sola. Y exceso de dulce, más cerveza, entonces como hiperventilado, Sugar Rush, no, se me quebró el pokis. Lo que está en el suelo es del ayuno. Chao. Me cayó en la nariz, no, porque se quebró entero. Entonces, eso ha hecho que nosotros hayamos comido más azúcar de la que deberían comer personas bebido, como nosotros. Entonces, y además, claro, hemos bebido... Y se juntaron las dos cosas. Azúcar y alcohol. ¿Qué puede mal ir sal? Así que les voy a contar lo que vamos a hablar hoy día. ¿Qué nos trae? ¿Qué me trae, Constanza? Mira, hoy día te traigo algo como muy particular, muy extraño, pero macabro al mismo tiempo. Muy bien. Me parece. Pero no real. Ah, ok. Hoy día te voy a hablar de las tulpas. O los tulpas. O de tulpas. O le tulpas. Sí, porque no tienen género. Entonces son tulpa. Así de simple. ¿Ya? El concepto de tulpa proviene del budismo y la teosofía.
Se ok. considera que es un objeto que es creado mediante poderes mentales o espirituales como una manifestación del pensamiento. Ya. ¿Ok? El término tulpa se deriva del concepto budista de tulku o emanación y la palabra tibetana strulpa. Ya. Aunque aún así igual es medio como dudoso el origen. Medio, Sí. como que un poco chamuyo. Sí, suena como... Ya. Strulpa se usa para, en el Tíbet se usa para denominar que es una manifestación que toma control de un ser vivo. O sea, como... ¿Como que te posee? Sí, pero no necesariamente una posesión, pero claro, como una manifestación que toma control de un algo. Puede ser de un perro, por ejemplo, como las proyecciones astrales. Ya. Como cuando tú proyectas tu espíritu o tu alma o tu ser, Ya. lo proyectas astralmente en un cuervo, por ejemplo. Ok. En un pájaro, o en un perro, o en un gato, o en algo, y Ya. sales a vagar por el mundo. Ok. Eso tenía un Se nombre. supone que dicen que cuando haces esa proyección y si te despiertas mientras haces la proyección, como que te mueres y quedas atrapado en el plano. ¿Really? ¿Eso he escuchado? ¿Te cuento una experiencia muy freak que tuve? ¿Experiencia religiosa? No. No, gracias. Besar la boca tuya merece un aleluya. Es una experiencia religiosa, ¿no? ¿De quién es eso de Luis? De Enrique Iglesias. Ah, yo sé. Una, la experiencia religiosa es de Enrique Iglesias. No, no Ubícate. sé. Ya, perdón. Ya. Iba a contar que hace unos años atrás yo vivía con una pareja. Y tuviste una experiencia religiosa. No, de hecho fue bien mala, pero bueno. La cosa es que estaba durmiendo Ya. y empecé a soñar. Esta persona tenía un gato muy adorable. Ya. El gato era un gato maravilloso, él no era tan maravilloso, Sí, pero los pero gatos el gato, sí, eran nada que maravillosos. Sí, no, exacto, nada que decir del gato, de gata. La cosa es que yo estaba soñando que perseguía a esta gata, como Ya. que corría así como, no te vayas. Mm. Ya no me acuerdo tan bien del sueño. Y en este sueño, en un minuto yo era el gato. Ya. Y ambos corríamos. Pero habíamos como intercambiado. Yo era el gato y ¿Y la gata ella- era tú? Sí. Y yo veía todo como lo veía el gato. Ok. Y no me acuerdo exactamente bien qué fue lo que pasó, pero empecé como a ahogarme. Como ahogarme físicamente, me refiero, no como ahogarme en el sueño. No, sí. Como a atragantarme, por decirlo así. Ajá. La cosa es que desperté y estaba durmiendo de guata, Ya. como en posición de gato, cuando los gatos están en esa posición como de pan de molde, de Ah, gallinita, sí. así estaba durmiendo, y la gata estaba al lado mío, porque generalmente dormía con mi pareja, Ya. o como muy encima de mi pareja, estaba durmiendo pegada al lado mío, como de lado, como muy en posición muy humana. Y yo como que desperté así como... Y este weón, como era un pelotudo, me dijo una estupidez. Y yo como que la miré y le dije, weón, ¿qué onda? A la gata. Y la gata Conectamos. como que abrió un ojo y me miró con cara de, "Ah, qué estúpida ser humana". Ay, primera vez que tiene su conexión de gato. Claro, así, claro, ya, sí. Ok, viaje astral, chúpalo. Sí, lo he Ya. tenido miles de veces. Claro, O imbécil, sea, nunca te has dado cuenta. Y yo como, weón. Ah, claro, y soñaba algo así como que me caía de la cama. Y al caer caía como gato. que había ahí como en pie. Claro. Y ahí desperté, parece. Entonces, en ese momento desperté y dije como, weón, era la Areta. Oh. linda gata. Es que su dueño vale caca. Sí, No. pero ella, su gata... O sea, la gata de por sí, como ser individuo Sí, y claro. único, Como ser individual, lo máximo. lo máximo. No, si su dueño tampoco vale caca, pero no vale lo suficiente como para mencionar. Ah, sí vale caca. Gracias. Continúa. Entonces, esto es a lo que nos referimos como un strulpa, para denominar una manifestación que toma control de un ser vivo. Ah, ya. Como tú estás manifestando algo, tú, Natalie, estás manifestando algo y ese algo puede tomar control de un ser vivo, por ejemplo, un animal. Ah. O, por ejemplo, otra persona. Vaya, Ya. vaya. Los teosofistas lo habrían convertido, ambos conceptos, el de tulku, que es emanación, y es trulpa, que es la idea de dominar un ser vivo, Ya. en tulpa.
Ok. ¿ok? Pero no les voy a decir que esto es real, porque hay 1000 versiones de la cuestión. Vos vela. Sí. En el misticismo popular se asocia el término tulpa a una creación mediante el pensamiento como un amigo imaginario, pero con voluntad propia. No sé si vieron Intensamente, Sí. creo que Ya. lo comentamos en algún minuto, y que la niña tenía un amigo imaginario que era una cuestión rosada, Sí. fea, Sí. que dentro de su mente sí tenía una personalidad y sí tenía como voluntad. Entonces, esto vendría siendo un tulpa en el misticismo popular. Ya. Un Ok. ser imaginario, pero que tiene su propia voluntad. Ok. Debido a que es una creación humana, puede tener la forma que el creador quiera. Puede ser animal, humana, fantástica o hasta donde tu imaginación Pero, alcance. a ver, ¿un amigo imaginario es una tulpa? Si tiene voluntad, sí. Claro, así como si tú decís como, uy, mamá, salí a jugar con mi amigo imaginario y jugamos Así es. tal y cual cosa, puede ser una Sí, tulpa. sí, exactamente. Puedes convertirlo en un tulpa. Un amigo imaginario no necesariamente es un tulpa, pero tú puedes convertirlo en un tulpa. Ah, Ujú. vaya, vaya. ¿Por qué? Porque un tulpa va adquiriendo forma y consistencia con tiempo. Mientras más pensamiento, creencias y energías invierta en su existencia, mayor será su presencia. Entonces, mientras más un niño invierta tiempo, pensamiento y como fortalezca esa idea de existencia, Mm. más consistencia va a tomar esa forma. Y esa forma puede tener, valga la redundancia, la forma que quien lo crea quiera. Ya. Como en este caso el amigo imaginario de Riley, que era como una cosa rosada, como con trompa y chaqueta. Y puede tener cualquier forma. Ya. Puede tener una forma humanoide, o puede tener forma de animal, o Ya. puede ser un duende, un pegaso, un unicornio, lo que sea. Ya. ¿Puedo hacer una recomendación Por supuesto. a base de la ignorancia? Por supuesto. Porque no la he visto. Pero porque no la he visto porque soy una gallina, básicamente. Ok. ¿Te acordáis de que te recomendé una serie que se llama Channel Zero? Ajá. Ya. En Amazon donde la vimos llega hasta la tercera temporada. Ujú. Pero hay una cuarta. La tercera es la última que vimos, pues. Sí, pues la última que vimos. Pero hay La una de la cuarta escalera. temporada que no está en Amazon. Que hay que verla. Pirata. ¿La tercera es la de la escalera? La tercera es la de la escalera. ¿La de la niña? Sí. Ya. Ya, y hay una cuarta temporada. Que yo lo voy a hablar en base a lo que me contaba la Paulina porque yo todavía no la veo. Saludos, Paulina. Porque, saludos, Paulina. Porque en verdad yo creo que Channel Zero, sobre todo la tercera temporada, me causó mucha ansiedad. Sí. Entonces la de cuarta me ha costado verla. Y la cuarta se trata como sobre amigos imaginarios, pero como tú lo comentas, como que cobran Vida. como vida o como cobran poder por la imaginación de la persona que tuvo este amigo imaginario y como que no sé. Ya he visto como escenas del tráiler de la cuarta temporada y se ve súper, súper perturbador. Así que Ya. después de este capítulo probablemente me entusiasme más a concretar esa cuarta temporada. La otra vez vi una película bien mala, debo decirlo en esos términos. No sé si bien mal es la palabra, pero es bien infantil. Sí, no es mala la película, porque depende del espectador igual, lo bueno Sí. o malo. Donde sale Jack Black, ¿se llama? ¿Ya? Em, Black. ¿Así se llama? O sea, sí, el chistoso. Sí, Sí. que es como rockero, sí, ya. Sí. Sale él y sale, creo que el chico de Percy Jackson, como de la película. ¿Cuál es la película esa como de como escalofríos modernos? Ya, algo así. Bueno, la cosa es que, sí. No sé cómo se llama, pero creo que es esa. En la que Jack Black es un escritor Ya, sí. y en esa película lo que él escribe en el fondo se vuelve como real. Ya. Eso Serían también sería tulpas. una tulpa. Sí, Ah. porque en el fondo tendría una mente tan poderosa. O sea, acá hay una serie, como en la película, debo reconocer que la vi solo a trozos porque la encontré muy fome. O sea, no muy fome, Ya, pero era muy sí, infantil. ya, sí, Entonces, eso, como para público infantil. escalofríos cuando la daban cuando nosotros éramos chicas era algo que real te asustaba. O sea, el narrador era un esqueleto que más como un Era zombie o una Era wea muy así. entretenido y te asustaba un poco. Acá no te asustaba nada porque era todo un poco muy absurdo y además que le meten esa cosa que le gusta a los gringos como medio romántico. Entonces, Ay, ay. sí, es como que, ay, me enamoré de la sujeta que al Me final enamoré les voy de a la contar el tulpa. final, no es real, es parte del libro. Entonces, en esa cuestión, como que, claro, todo lo que él imagina tiene una mente tan poderosa y como lo escribe en un libro específico,
poderoso se convierte en un ser real y esto vendría siendo también un tipo de tulpa. Ya. O sea, tenemos varios casos de tulpa en el cine y la televisión. Sí, hay muchos, de hecho, hay muchos. Pero voy a hablar del más famoso en algún punto. Vean Channel Zero. Sí, véanla, es que es muy buena. La segunda temporada no me gustó tanto. A mí tampoco me gusta tanto la serie. Es la de la casa como Sí. extraña, ¿no? Sí, ya la encontré muy fome. Pero O sea, las la encontré otras tan son fome, buenas. pero la encontré muy adolescente. Sí. Pero las otras son buenas. Entonces, en el misticismo popular se asocia el término tulpa a una creación mediante el pensamiento, como un amigo imaginario, pero con voluntad propia. Oh. Debido a que es una creación humana, puede tener la forma que su creador quiera, animal, humana, fantástica o lo que tú queráis. Puede ya. ser un microondas que te hable. Me perturba un poco ya. Puede ser la weá que tú queráis, pero tiene personalidad. Ok. O tiene consistencia, o tiene voluntad. Una tulpa va adquiriendo forma y consistencia con el tiempo. Mientras más pensamiento, creencia y energía se invierte en su existencia, mayor será su presencia. Hasta que pueda adquirir cierta materialidad. O sea, por ejemplo, si a nuestra Julia, compañera de podcast, le entregamos como mucha creencia, energía y poder mental, ¿podría convertirse en una tulpa? Si nosotros ¿Podríamos tenemos tener una mentes Julia en la sup- modernidad? Si nosotros tenemos mentes súper poderosas, sí. Ah. O porque la tulpa puede ser creada por una o dos o tres mentes muy poderosas, ¿Ya? como por un conjunto de mentes débiles. Oh, ya. O sea, puedes reunir cientos de mentes débiles para crear una tulpa, como puedes tener muy pocas mentes poderosas que crean una tulpa. Ah, ya. Wow. Yo diría que nosotros somos mentes muy poderosas y vamos a hacer que Julia salga a bailar. Tin, tirin, tin, 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 tirin, tirin, tin. Ya. Entonces, ¿Ya? puede llegar al punto de que quien lo creó ya no pueda controlar o le será muy difícil y tendrá completa autonomía e independencia la tulpa. Ya. O el tulpa, no tiene género. Le pero da tulpe, igual. ¿ya? Le tulpa, claro. En la tradición ocultista se les conoce como forma de pensamiento o dog form y se cree que está basado en el concepto tibetano original, que les Ok. comenté, Mm. pero relacionado directamente con la magia. ¿Ya? Estas formas de pensamiento podrían desarrollarse a partir de los sentimientos y pensamientos de alguien. Emanarían del aura como objetos etéreos, así como lo hacen las proyecciones astrales. Tú cuando te proyectas astralmente es como que Claro, porque algo que yo hago todos los días. día por medio, ideal, para que te mantengas en forma. O sea. Para que te mantengas en forma astralmente. Sí, obvio. Sí, por supuesto. Entonces, la proyección astral se supone que eres como tú en un estado Ajá. súper... Como que te así. ves afuera de ti. Claro, y te proyectas astralmente, pero tú podrías hacer que esa proyección no tenga necesariamente tu forma, tenga otra forma, Ya. ¿ya? Y esa otra forma, si tú la alimentas, podría ir generándose como una forma aparte. Ya. Y eso vendría siendo una tulpa en el fondo. Ok. Entonces, esto es a lo que se refieren con forma de pensamiento. O dog form. Que es que tú al pensamiento o a tus ideas les puedes dar una forma y proyectarlo fuera de ti, ya sea a través de tu aura o de tu energía o de lo que sea lo que tú creas. Ya. ¿Qué estás pensando? De mi adolescencia, de cuando la ley estaba en su ocaso. Fuera de mí. Ya. Un mundo sin necesidad de entrar. Sí, eso mismo. Cuando tenía su peinado súper emo, Beto Sí, Cuevas. súper Ya emo. tenía, weón, ¿qué edad tiene Beto Cuevas? Como 100.000. Como nosotras teníamos 15 y él ya tenía como 40, sí, weón. Ahora debe tener como 80. 80. ¿Y qué edad tiene, weón? No sé, Está weón. igual, ¿qué le sucede? Sí. Pero quizás su canción Fuera de mí era una canción, una oda a las tulpas. Tal vez todo este tiempo Y nunca Beto lo Cuevas fue supimos. una proyección astral de sí Claro, mismo. Quizás era una tulpa y no lo sabíamos. Así es. Entonces, estas proyecciones astrales
estas formas de pensamiento podrían ser vistas o percibidas solo por aquellos que tienen sus sentidos astrales despiertos o alguna sensibilidad especial. Es decir, si yo me pongo así, ya, se termina el podcast, nos vamos a acostar, tú duermes en tu camita, yo en la mía, no dormimos juntas, no somos pareja, gracias. Yo duermo con la Juno, que por quede si acaso, claro. yo duermo sola, por si acaso. Entonces, y yo supongamos que me pongo a meditar y hago mi Ya. proyección astral, si tú no tienes así Y me como... destapáis. ¡No! ¡Que la Juno pase frío! ¡Juno, ven a acostarte conmigo! Así, claro. Ya. Entonces, si yo en mi proyección astral, o sea, salgo, genero una proyección astral o genero una tulpa, tú no podrías verla si es que no tienes como tu tercer ojo abierto Ok. o no tienes la sensibilidad innata para hacerlo. Ya, o sea, yo podría decir como, oh no, ¿quién me destapó? Pero si yo tuviera mi tercer ojo abierto, podría decir, oye, tú me destapaste. Claro, podrías decir como, déjate wear, Connie. Ya. Anda a guardarte. Déntrate. Déntrese tulpa. Sí. Nata se sirvió Sí. como el hoyo. Debo decirlo. ¿Qué se le pasa por estar curadito? Perdón. Entonces, actualmente las tulpas están dentro de las formas de pensamiento. O sea, Ya. una tulpa encaja dentro de una forma de pensamiento, así como lo hace un amigo imaginario. No son necesariamente lo mismo. Y se han descrito que las formas de pensamiento serían de 3 clases distintas. Formas con el mismo tipo de la persona que las crea. Como Ya. una proyección astral. Ya, Que una no mini eres tú. Connie. Sí, claro. Una mini Connie O que tal me vez una Connie destapó. tamaño natural y no una No, mini Connie, mini porque Connie. sería como una Connie tamaño pitufo, básicamente. Como un hámster, pero Connie. Sí. Why not? La otra es formas que recuerden objetos o personas, como los espíritus, por ejemplo. Cuando muchas personas o personas con mucha sentimentalidad creen en un mismo ser, por ejemplo, el espíritu de un abuelo, de una abuela. Ya, cuando ese, como se me apareció el Juanito. Y van muchas generaciones diciendo lo mismo y por ende le cargan mucho pensamiento y mucho sentimiento y emociones, podrían estar generando una forma de pensamiento o una tulpa no intencionadamente, ¿cachai? Ya. Entonces esta tulpa tendría la forma del abuelo o la abuela o la bisabuela simplemente porque hay generaciones y un montón de personas que están pensando en que ese ser existe como manifestación. En el fondo. Ok. O sea, ¿Jesús es una tulpa? Podría perfectamente, no Jesús en sí, Jesús fue un ser humano, pero la manifestación de lo que se cree como debió ser Jesús podría ser una tulpa. Ajá. Esa es la diferencia. Como esa manifestación como súper europea, Exacto, blanco, sí. rubio. Claro, como que Jesús te salga en el pan de molde, podría Ya, ser una tulpa. Y lo otro es formas con cualidades inherentes como las emociones, es decir, no es un ser con una como humanoide o con una forma especial, sino que es la manifestación de una emoción, como por ejemplo los poltergeist. Ah, ya. Los poltergeist también podrían ser tulpas, porque también podrían ser solo enojo, Ah, o solo miedo, o solo ya. tristeza, o solo mucha felicidad, mucha euforia, por ejemplo. Entonces botan cosas o te esconden cosas, ¿cachai? Pero no necesariamente tienen una forma, sino que son inherentemente un sentimiento o una emoción. Capichi. Ahora bien, ¿qué pasa con las tulpas? Con la llegada del internet de forma masiva se popularizó en Occidente el concepto de tulpa, porque hasta acá era como un concepto más asiático, más de la teosofía, pero no era tan popular. Y llegados a este punto de la popularización del internet, así como por allá, como por el 2004, 2003, por ahí, cuando ya todos tuvimos redes sociales y todos tuvimos Facebook y por esa época, comenzaron las conocidas páginas con historias denominadas como creepypastas. Ah. Las ya, un creepypastas, clásico. para quienes no saben, por si acaso, son historias cortas de terror y que se propagan por foros, blogs, videos y ahora además le sumamos las redes sociales. Exacto. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Todo. todo. O sea, igual para agregar, los creepypastas son, por ejemplo, Slenderman, que alcanzó tal popularidad que se creó como una serie, no sé si una serie o una película Ay, todas las sobre anteriores. el
sobre este personaje Sí. que en verdad no se basa en nada real, pero creó tanta conmoción o tanta creencia en el público como adolescente que tuvo una carga súper cuática. Y lo mismo de la serie que estábamos hablando de Channel Zero. Son 4 temporadas y estas 4 temporadas están basadas en creepypastas que son como muy profesionales o muy buenas o muy bien pensadas o que crearon mucha conmoción en el público y que fueron como dignas de crear dentro de una serie o personificar en una serie, pero que finalmente caen en esto mismo que tú estás hablando de que crean como una conmoción en el público. Claro. Que hace como este tema. La tercera temporada de Channel Zero es sobre unas escaleras, pero hay muchos mitos sobre las escaleras que no tienen fin. Sí, de hecho lo busqué. Sí. O sea, cuando vi la serie lo busqué y efectivamente hay, bueno, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, hay como mucha idea de que si tú vas caminando por un bosque y te encuentras con una escalera, que puede ser una escalera de 4 peldaños, como que alguien botó, pero nomás. si la subís, pero si la subís, como que o vaya a entrar a otra dimensión o te vaya a morir. Así que yo por eso soy súper, ¿cómo se llama? Oh, es que ya las cervezas me afectaron, pero ¿cómo se llama? Cuando soy súper escéptica. Claro. Pero en verdad igual, ¿para qué me voy a arriesgar a subir una escalera? Yo soy todo lo contrario, soy súper escéptica, pero obvio que la subiría. Oh, sí, soy súper escéptica, pero soy escéptica, pero tengo respeto por esas cosas. Yo debo reconocer que, y lo asumo en todas sus formas, que tengo cero conciencia del autocuidado y soy capaz de salir a caminar a las 2 de la noche por una hueá pelada. Mira, y subir estoy en la suma de la escalera. Sí, subí la escalera. Sí. No, igual como lo hablamos en el capítulo Los Brujos de Chiloé, yo soy súper escéptica, pero Brujos de Chiloé, respect. De hecho, ¿te acuerdas que... Yo creo que te acuerdas. Cuando estábamos como, no me acuerdo si en primero o segundo año de universidad, viajamos a Concepción. Y ¿sí? Fuimos a bueno, visitamos varios lugares en Concepción, en la ciudad de Concepción. Sí. Y dentro de eso, cerca de la universidad había una casa que se había como quemado, que decían que estaba embrujada y todo. Y yo súper entré con otra compañera y todos como, weón, puede haber gente adentro, van a morir. Y yo como, bueno, no me importa. Y subimos la escala y todo. Todos entraron, pero yo me acuerdo que con otra compañera subimos la escala. Fuiste más allá. Sí, Natito se quedó abajo. No, sí, yo soy escéptica, pero con respeto. La Connie es como escéptica, pero me importa un pico. Entonces, así es mi vida en general, todo me importa nada. Debo reconocerlo. Y con las tulpas vamos por ahí. Sí, sí. Tulpas. Sí. Tulpas, vengan, preséntense. De mí. Entonces, como voy a tocar el tema de Slenderman particularmente en algún punto, pero como... decir lo de la escalera. Es que quizás en algún capítulo deberíamos hablar del tema de las escaleras. Es que la escalera no vendría siendo una tulpa propiamente tal, pero sí podría serlo. Podría serlo si es que surge a partir de la creencia de otros. Igual, como te digo, igual más adelante, un poquito más adelante te voy a contar qué onda es Slenderman. Porque no es tan real que no esté basado en nada. Sí. O sea, está basado en muchas cosas. Es como la idea del viejo del saco. Sí, que están basados en muchas el viejo cosas. del saco moderno. Claro, pero como te digo, te lo voy a detallar un poco más adelante. Entonces, estas historias suelen ser como lo que estábamos hablando recién, como las leyendas urbanas que uno siempre conoce, como La Llorona, por ejemplo. Sí. Donde los límites de me refiero a los creepypastas, donde los límites de la realidad y la ficción son súper difusos, donde alguien te dice como, yo iba caminando, bueno, para los chilenos, yo iba caminando por la Alameda y crucé, no sé, la calle Moneda con Ahumada y de repente me topé con una persona sin cabeza. Como que todo el contexto es súper real finalmente. Sí. Pero el hecho mismo es súper cuestionable. Sí, pero tú no estabas ahí, el que lo está leyendo no estaba ahí. La única persona que estaba ahí es quien lo está relatando. Y además te dice, iba con mi amigo Juan. Y su amigo Juan escribe su propia historia contando su propia versión del mismo hecho. Sí, o sea, igual entonces es alimenta eso. Y después viene otra persona ajena que dice, yo también iba pasando y también lo vi. Sí. Y ahí se va alimentando las creepypastas. Me pasó, por ejemplo, con que yo iba cuando chica en la básica fui a muchos colegios muy católicos. Fuiste a muchos colegios de partida. Fui a muchos colegios y todos eran muy católicos, pero el último que fui fue el María Auxiliadora Iquique.
Entonces estaba la leyenda de la monja sin cabeza. Y todos habíamos visto a la monja sin cabeza. Y bueno, no. Así como en verdad no. Yo nunca la vi. Pero bueno, sí. La leyenda de la monja sin cabeza. Y creo que era muy típica en todos los colegios como de monjas de todo el país. Como que, loco, la monja sin cabeza estaba en todos lados. En mi colegio de la básica no era la monja sin cabeza, era alguien sin cabeza. Ya. Pero siempre estaba como presente. De hecho, en la voy a contar mitología dos historias muy escolar. estúpidas. Ya. Yo iba, perdón, en la básica, yo iba en la jornada de la tarde. De 2 a 6 o a 8, dependiendo del día. Se salía muy tarde del colegio. No, y cuando existía la jornada de la Sí, mañana claro. y la de la tarde. O sea, igual hay colegios en los que existe todavía, el ¿Sí? liceo no existe todavía. Ah. Entonces, bueno, ahora no, porque existen las clases online, pero en algún momento existieron. Entonces, nosotros jugábamos literal. Denominábamos... ¿Al sujeto sin cabeza? Sí, porque cuando había reuniones de apoderados, mi papá era del centro de apoderados, entonces cuando había reuniones de apoderados, mi papá se quedaba hasta muy tarde en el colegio. Y yo, que era pequeña, tenía 8 o 9 años, no podía irme para mi casa, Sí, evidente, obvio. porque además que vivía como a 2 horas del colegio. Si usted nos está escuchando de algún lado en el que vive a 2 cuadras del colegio, le informo que en Santiago eso no pasa. En Eso Santiago no de pasa, Chile uno sí, vive a la obvio. Yuya. Bueno, yo al menos vivía a la Yuya del colegio. Entonces, a la chucha es lejos, por si acaso. Entonces, mi papá se quedaba en las reuniones hasta muy tarde. Y yo me quedaba con mis compañeros que también esperaban a sus padres, madres, a que salieran de esta reunión de apoderados. No necesariamente éramos todos del mismo curso, pero todos los que íbamos en la jornada de la tarde al menos. Ya. Que éramos pequeños, además. Que tal vez los de octavo se podían ir, pero los que éramos más chicos no teníamos cómo irnos, solos. Sí, obvio. Entonces, jugábamos al hombre sin cabeza. Y uno de mis Ya. compañeros, el Diego, que no recuerdo su apellido, pero si algún día nos llega a escuchar, Diego, un saludo por haber sido el hombre sin cabeza durante mucho tiempo. Corría y aparecía, nosotros era un colegio muy pequeño y de pocos recursos, y Diego aparecía y desaparecía como del único foco que había, como con su cotona, que es como el delantal que usan los niños, pero café, puesto hasta arriba. Entonces, como no se le veía la cabeza evidente, pues entonces corría y aparecía y desaparecía en la luz. Ah, me cago, weón. Nosotros lo pasábamos la raja, weón. Hasta el día de hoy con mi amiga Rocío nos acordamos del hombre sin cabeza que era Diego. Ya. Cuando Ya. iba yo en colegio de monja era la monja sin cabeza. Bueno, aquí era el hombre sin cabeza. Porque vi que no era una mujer, era el hombre sin cabeza. Y la otra historia que les iba a contar no la recuerdo, así que sigamos. Ya, ok. Entonces, estas historias, como te decía, como son leyendas urbanas y hay un límite súper difuso entre la realidad y la ficción, se van alimentando además de otras personas que confirman la historia y que además le agregan cosas. Como por ejemplo, ya, la monja sin cabeza, la contaste tú. Pero alguien te dijo, sí, yo la vi y en las manos tenía clavos. Ah, ya. Y se alimenta. Y además de eso, después alguien dice, sí, pero además arrastraba cadenas. Y se va alimentando y alguien te dice, sí, yo la vi en el patio, sí, pero yo la vi en el baño, sí, y así. Y se va alimentando. Y mucha gente va poniendo como energías, pensamientos, sentimientos y emociones en esa idea de la monja sin cabeza. Me trae muchos recuerdos de colegios de monja, weón. Yo también estuve en colegio de monja y no recuerdo que hubiese una ¿No? monja sin cabeza. Sí, yo sí. Sí, en el María Auxiliadora, no sé si alguien no escucha que sea el María Auxiliadora. La pero Paulina. sí. ¿O no? No, la Paulina. Ah. No. Pero la monja sin cabeza era un clásico. Entonces había muchas historias como que se le había cortado la cabeza en la baranda de la escalera, en el baño. Entonces tú tenías miedo de ir a todos los lados porque en todos los lados a la monja sin cabeza se le había cortado la cabeza. Entonces me acuerdo como Cualquier lugar era un lugar noviembre de, era sin el cabeza. típico mes, El mes de María, sí, sí. po. Ahí me Entonces echaron había del colegio. había muchas actividades, entonces que tú ibas como en la noche al colegio y toda esa historia, weón, afloraban brígido. Y yo iba en el colegio en el María Auxiliadora de Iquique, que era gigante el colegio. Era Ay, como- ya, esa era la parte importante, que iba ahí en el María Auxiliadora de Iquique. De Iquique, sí, porque el de acá de Santiago es el Gran Avenida, pero igual es gigante. Mm.
pero el de Iquique era muy, muy grande. Entonces era como, weón, quiero ir al baño y conchetumare, no, la monja sin cabeza, me voy a cruzar con la monja sin Me va cabeza. a matar. Me va a matar. Me voy a morir, este es mi último Wii. Me voy a morir. Así que sí, era bueno, era adrenalínico la monja sin cabeza, bueno. Bueno, yo creo que por tu descripción era una tulpa, así, loco, todos creían en la monja sin De cabeza. más que sí, po. De más que podría haber sido una tulpa. Sí. O sea, vamos a llegar más adelante a la conclusión de que puede o no puede ser una tulpa. Ya. Pero de más que sí, mucha gente reconocía haberla visto. Sí, todos los cabros chicos. Y todos estaban habían visto. realmente convencidos de haberla visto. Puede ser que haya sido una tulpa, Sí, efectivamente. la monja sin cabeza cumple esas condiciones, debo decirlo. Así es. Porque además que las creepypastas, en este caso específico, no son necesariamente escritas. Algunas son escritas, pero algunas además son solo imágenes o videos. Muchas de estas historias son sobre invocaciones, entre comillas, Ya. o procedimientos para manifestar entidades o experiencias. Es aquí donde nos encontramos el concepto de tulpa. En esta idea, en las creepypastas, de que tú puedes invocar o hacer cosas para generar un otro o Ya. un ser. Comprendo. En las páginas más conocidas de creepypastas son 4chan Sí. o Reddit. Ujú. Y se comenzó a popularizar en estas dos páginas el término de tulpamantes. Creadores de tulpas, en el fondo. Ya. Que ofrecían ayuda y orientación a otros que quisieran crear tulpas. What? Ya. ¿Por qué? Según algunos estudios, los tulpamantes están constituidos mayoritariamente por adultos jóvenes o adolescentes o preadolescentes. Adultecentes. Adultecentes, en un grupo resumido, adultecentes, es decir, jóvenes entre 30 y 10 años, aprox. Y un grupo grande igual. Sí. Mayormente occidentales, con problemas de adaptación o depresión. Ya. Quienes crean mediante la meditación o sueños lúdicos amigos imaginarios basándose en personajes de libros, juegos, series anime, dibujos animados o cualquier otro. Demasiado Channel 0, loco, vean Channel 0. Vean Channel 0, es terrible buena. Yo la vi porque la Nata me la recomendó y es terrible buena. Sí, pero yo ni siquiera he tenido el valor de ver la cuarta temporada, weón, que es más brígida todavía. Entonces, No sabía que tenía una como- cuarta temporada, así que la buscaré, la veré. Bueno, búscala. Es que tiene que ver mucho con las tulpas. Y la loca que tiene su amigo imaginario, que es como un mini spoiler, la imagen que tiene su amigo imaginario es muy tétrica. Brígido. Como, no es como un humano de 2 piernas y 2 brazos, como que tiene como así como estos freaks de circo, Ya. así. Entonces, Brígido. como loco, te imaginaste a tu amigo imaginario como, bueno, así como lo más distorsionado que puede ser. De más Entonces- que sí, po, o sea, es que si podéis crear cualquier cosa, igual crea algo bacán para que crear un ser humano Ya, o algo sí, igual a ti. esta loca hizo eso. Entonces, es Igual muy creepy. Tiene sentido. Es muy, sí, es brígido. Porque en el fondo, las personas que crean tulpas o estos tulpamantes, autoadjudicados Tulpamantes, tulpamantes, sí, porque obvio. nadie los nombró así, ellos se autodenominaron Sí, sobre todo tulpamantes. porque viene como de otra cultura la cuestión. Claro, entonces yo lo transformé en tulpamantes, básicamente. Ya. O creadores de tulpas, son personas que en el fondo se sienten tan solas y Oh. están tan aisladas que Que- la única que- forma es generar un amigo imaginario que te acompañe y que básicamente, y entendámoslo, esté de acuerdo contigo. Brígido. Sí, po. Que acepte lo que eres como eres sin cuestionarte, sin reprocharte, sin nada, y que te acompañe, te converse o te escuche. Tal vez no te conversa, tal vez no te responde, pero te escucha. Entonces, todas estas personas que se decían a sí mismos tulpamantes ayudaban a otros que se sentían en la misma situación a crear tulpas, que los Brígido. acompañaran, que los apoyaran. De hecho, los tulpamantes tratan a sus creaciones como seres reales o cercanos. Esto habría ayudado a muchos de ellos a mejorar su situación psicológica y les habría producido experiencias sensoriales inusuales. Porque evidente, o sea, si tú estás solo acostado en tu cama y te imagináis a un ser que puede tener la forma que tú quieras, que tu imaginación dé, que se acuesta contigo, te hace cariño y te contiene,
de más que empezáis a mejorar, po. Pero incluso algunos han afirmado que han tenido relaciones sexuales o románticas con sus tulpas, a pesar de que esto es bien tabú entre los tulpamantes. Una tulpa no debiese tener ese nivel de relación con su creador. O sea, si tú eres un tulpamante, tú le dirías como loco, ¿no está bien que tengas una relación sexual con tu tulpa? ¿Algo así? Sí. Sí, como que en el fondo no es tan bien visto que alguien tenga de novio o de novia o de novie a su tulpa. Como que la tulpa es una compañía, porque es un ser que tiene autonomía. Entonces, si es tu pareja, casi como que lo estás obligando porque es tu creación. Pero en el fondo. si tiene autonomía, no lo estás obligando, po. No, pues, pero como es tu creación, tú lo creaste para que te amara, pues. Ah, ya. Entonces, como que no está decidiendo amarte, básicamente. Ah, ya. Como Entonces, que está creado para eso. Sí, como que Entonces, no debería es como ser. real. Como que no debería ser. ¿Cachai? Como que está bien que el tulpa te acompañe y te consuele y te contenga. Pero que te ame, que te haga cositas, como que ya, no está amigo, tan bien. no. Sí, Ya, como que hay un límite que rompe el deseo. exacto, algo nuevo que va más allá. Algo nuevo que vamos allá. Desde este punto en adelante, desde lo último que les acabo de decir, es decir, que hay personas que aseguran haber tenido relaciones sexuales o románticas con sus tulpas y que esto no está bien visto dentro de la comunidad. Desde este punto, y todo lo que voy a decir de aquí en adelante es absolutamente incomprobable. Ya. O sea, ya la creación de un tulpa es absolutamente incomprobable, pero hasta aquí estábamos hablando solo como de lo que se cree que es una tulpa. ¿Ya? Y es alimentado única y exclusivamente, lo que voy a decir, por el misticismo y la cultura popular. Ya. No tengo ninguna forma de decirles sí, esto es. No. Ok. La tulpa de la cultura urbana puede ser creados mediante entrenamiento y concentración. Ellos se diferencian de su anfitrión o creador mediante su personalidad, tendrían opiniones, conciencia y serían conscientes, valga la redundancia, de su propia existencia. Ya, como hola, soy tulpa y sé que soy una tulpa. Soy Juanito y sé que soy Juanito. Ah, ya. ¿Cachai? Como el amigo imaginario de Riley de Intensamente. Ya, pero se identifican a sí mismos como una tulpa. O sea, yo sé no que necesariamente soy como una tulpa, se identifican a sí mismos como un ser que existe. Ah, ya. Ok. O sea, ya. Como Riley de Intensamente. Sí, 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 como el amigo de Riley. Cuando se liberan del control de su creador, pueden volverse muy molestos, por lo que para eliminarlos se debe estar en un lugar tranquilo y oscuro. Se llama o invoca a la tulpa y cuando aparezca se debe visualizar un círculo blanco alrededor del tulpa. No se elimina propiamente tal a un tulpa, sino que se absorbe para que vuelva a ser parte del pensamiento de su creador. Se va haciendo de a poco como por capas, como que tú invocas a tu tulpa, al ser que tú creaste, lo pones en este círculo blanco, todo esto creado con la mente evidentemente, y vas imaginando o mentalizándote de que lo estás absorbiendo, como si le sacaras pequeñas tiritas al tulpa, y esto puede durar una sesión como 20 sesiones. Stark. Una wea así. Así es, como a trocitos. Y esto puede durar mucho tiempo. La otra forma es que simplemente lo ignores y obvies su existencia y dejes de alimentarlo con tus pensamientos y emociones, y con el tiempo debiese ir desapareciendo. Porque en el fondo, al no tener cómo alimentarse y al no tener nada que lo materialice, debería desaparecer. Pero si tú lo piensas, si ya eres consciente de que está ahí, estás enfocando tu pensamiento en eso. Aunque te digas, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe. Estás pensando que existe. Está, efectivamente. Estáis pensando que existe, ¿cachai? No existe porque lo estoy viendo, no existe. La nata no existe, la nata no existe, la nata no existe. Hola, igual vaya a seguir ahí, claro. Hola. Evidente. Pero entonces, ¿por qué un tulpa sería súper molesto, peligroso? ¿O por qué un tulpa podría volverse malo? Porque una de las creencias en cuanto al poder del pensamiento tiene que ver con la intensidad que tú le pones a una emoción. Para crear un tulpa es necesario volcar mucha concentración y visualizar su existencia y la forma del mismo, por lo que también se evocan muchos sentimientos y emociones en su creación, como por ejemplo miedo, enojo, tristeza. Y estas son emociones muy intensas. Así como la felicidad es una emoción muy intensa,
el enojo es una emoción muy intensa. Como, estoy muy enojado, los voy a matar. Sí. Sí. Es muy intensa. Sí. La tristeza es una emoción muy intensa. Entonces, el miedo particularmente es una de las emociones, más allá del enojo y la tristeza, que se puede alimentar de una manera relativamente fácil. Es difícil alimentar la tristeza de otra persona. ¿Cómo alimentáis tu tristeza? Por medio, no sé, de canciones, por ejemplo. Sí, obvio, porque si lo externalizáis, tu entorno trata de disminuir tu tristeza. Pero el miedo, por ejemplo, si tú te pones a ver películas de terror o Channel Zero o videos, puedes alimentar tu propio miedo de una manera muy fácil. Ay, sí. Y si tú compartes tu experiencia de miedo, puede ser que miles de personas te alimenten tu experiencia de miedo. A diferencia de tu experiencia de tristeza, que muchas personas van a llegar a decirte como... Claro, que a mí también me pasó, pero sigue adelante. O el enojo, por ejemplo, también. Pero en cambio el miedo es una experiencia o una emoción muy fácil de alimentar mediante más miedo. Sí. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, por medio de relatos o imágenes, es muy fácil instalar una idea de miedo y que esta idea se propague, como lo que hablamos inicialmente de Slenderman. Sí. Y así ha funcionado desde siempre con las historias de terror, leyendas urbanas como La Llorona, El Viejo del Saco, El Hombre sin Cabeza, El Viejo del Saco, un clásico. El Ahorcado. También. ¿Cachai? La Llorona. Todas esas ideas que se han ido alimentando, como hablamos en el capítulo de las animitas, en todas partes hay esta idea de que hay una novia que ya sea que avisa... Súper pura. Sí, que puede ser que te avise de un accidente o que te avise de algo, que te hace parar, que la llevas, que te cuenta algo. Claro, justo me salvó, me despertó cuando la estaba, novia, sí. Entonces, estas ideas podrían ser consideradas como tulpas, porque se han ido alimentando por medio de cientos, por ejemplo, de camioneros que han ido pensando todas las veces en que sí, se te va a aparecer una novia que tiene ciertas características en cierto lugar. Y si se te aparece porque tenéis que ponerle más atención al camino. Claro. Entonces, independiente de que esa tulpa pueda interactuar o no contigo, o esa imagen pueda interactuar o no contigo, está alimentada por cientos de mentes. No es una mente pensando en esa idea, son muchas. O sea, ya, claro, por lo que ¿Cachai? estábamos hablando, así se alimenta por lo menos Slenderman, que Claro. miles de... Así se es. hizo muy popular. Muy popular. O en el ejemplo de la cultura japonesa, que hay muchos mitos y leyendas sobre espíritus que habitan diferentes lugares o cosas, Sí, claro. que son muy Como los alimentadas yokai, por... sí. Sí, exacto. Sí, porque por lo mismo, porque en el fondo, como les decía antes, se los voy a mencionar un poco más adelante, pero es un poco lo que pasa con la religión. Como nosotros mismos alimentamos la idea de la sanación, de el milagro, del pecado, mediante la religión. Entonces, es así que una tulpa puede ir ganando cada vez más sustancia o consistencia en la medida que tú vas alimentándola de cosas. Se alimenta de pensamientos de cientos o de miles de fuentes distintas. Como te decía en un principio, una tulpa puede ser creada por una mente muy poderosa o por cientos de miles de mentes débiles. La globalización y la masificación del internet hace esto aún más fácil. Y es así que las páginas de creepypasta pudieron dar origen a algunos de los tulpas más recurrentes, entre ellos el conocido como Slenderman, alimentado principalmente por las emociones y cientos de adolescentes y niños que creían en Slenderman. Porque Slenderman tiene una particularidad, y es por eso que es la denominada, entre comillas, tulpa más conocida, porque Slenderman tuvo un pic así de pánico como entre el 2013 y 2014, brígido. No, bueno, nosotras ya éramos adultas y tal vez las personas que escuchan este podcast ya eran muy adultas, pero por ejemplo mi sobrino, que nació el 2004, en el 2014 tenía 10 años. Entonces yo me acuerdo perfecto mi sobrino haber estado jugando y haberme dicho como Slenderman está ahí. Y yo como, porque no sé qué jugaba, pero jugaba un juego en el que ponían el celular y la cámara lo buscaba y me decía como Slenderman está ahí, y yo miraba el celular y como bueno, no veía nada. Pero él estaba seguro de que Slenderman estaba ahí y tenía 10, entonces claro, como que
todas esto, no solo él, cientos de miles de niños como él estaban viendo lo mismo. Y no en el mismo lugar, pero estaban viendo lo mismo. Entonces todo esto habría creado a Slenderman como una tulpa. ¿Cachai? Ahora, ¿quién es Slenderman? Es una criatura que fue creada en un foro llamado Algo Horrible. Ah, ya, eso no sabía. En inglés. Y Slenderman es hombre delgado. Se le describió como un ser extraño, humanoide, increíblemente alto, más de 2 metros, Sí. y muy delgado. Viste un traje negro, no tiene rasgos faciales, Ajá. su piel es pálida y puede aparecer o desaparecer. Como que se puede aparecer en un lugar y desaparecer, y aparecer en otro, y así. El contacto con este ser podría provocar la locura, alucinaciones, pérdida de memoria e incluso la muerte. Actualmente cuenta con videojuegos, películas, series y una incontable cantidad de relatos sobre niños que afirman haberlo visto, entre ellos mi sobrino. ¿Cachai? Pero Slenderman tiene un creador que está asumido como su creador. Ah. Y él asume y dice que se basó en relatos daneses, vikingos, Es que sí. de seres Sí, sí. que cumplían con las mismas características, que eran un hombre muy alto, muy delgado y que se situaba como en las lindes o como en las orillas de los bosques para asustar niños. En algunos ya. casos incluso los secuestraba y morían, dependiendo del lugar, evidentemente. Probablemente mientras más al norte, más macabro era. Pero igual creo que no está tan lejos de lo que nos pasaba a nosotras cuando éramos chicas, que el viejo del saco igual El viejo es del saco, sí, po. una historia súper transversal. Se puede llamar de muchas formas en distintas culturas y obviamente de otros idiomas tiene otro nombre, pero finalmente el mismo sentido de secuestrar niños. ¿Cachai? Como que estaba muy presente en muchos lugares el tema del viejo del saco. La diferencia es que, y aquí te vas a dar cuenta de cuánto influye el internet en una persona. Sí, porque cuando nosotras teníamos el viejo del saco, no, el internet no estaba. Nosotros Era teníamos solo 10 como años, era el año 2000, y esto es... Sí, era como solo el miedo de abrir la puerta a un desconocido que te vaya a raptar. Claro. Pero el Y que igual puede pasar, No, básicamente. sí, claro O que sea, sí. Sí. Pero el tema con Slenderman fue tanto así que en el 2014 2 niñas de 12 años apuñalaron a una niña 19 veces. ¿What? La mataron, evidentemente, y la dejaron en el bosque a la espera de encontrarse con Slenderman para ¿Como poder un rendirle sacrificio? culto. Concha Así su es. madre. Así como ha habido otros incidentes también en el mismo año relacionados con esta criatura. Una niña apuñaló a su madre buscando el favor de la criatura y otra incendió Ay, su Dios casa. mío, ya. ¿Cachai? Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que mientras más masivos se vuelvan los medios, es más fácil llegar a cualquier etapa y a cualquier idea y a cualquier ser que esté viendo esa imagen, esa historia, que esté leyendo o escuchando, como este podcast. Puede escucharlo nuestro querido presidente Piñera, que ojalá se ahogue en su propio vómito, como podría escucharlo nuestro mejor amigo. Claro. O podría escucharlo alguien de otro país y no entender ni papa porque somos chilenos. Entonces dijo, oh sí, voy a escuchar este podcast para aprender español y no entendió ni mierda. Así de Yeah. amplio es el internet. Sí, A sí. diferencia de cuando nosotros éramos niñas, que claro, era el boca en boca. Pero igual yo creo que igual hay un criterio, porque yo puedo huevear mucho con que el Cthulhu, que nos venga y que ojalá que despierte y que me saque de este terrible sacrificio que es trabajar en la empresa que trabajo, pero no por eso voy a matar a mi mamá y voy a sacrificarla Sí, a pero Cthulhu. tú tienes 30 y poquitos. Estamos hablando 30 y de niñas. nada, o sea, Pero estamos 30 y hablando... nada. Casi 31. 30 y Pero nada. estamos hablando de niñas influenciables que realmente creen que Slenderman podría salvarlos de algo, de sus vidas, que probablemente sean vidas ni siquiera tan miserables, pero que para ellos Pero son súper sí, miserables claro, a los sí, 10 años. Po. Sí, sí. Su mamá los retó, no los dejó salir, les quitó el celular, es súper miserable sus vidas, po. Sí. Aunque no lo sean real, aunque Sí, uno como pero adulto a esa dice, edad bueno, no sí, te pasa claro. nada, pero Como claro. que tú vaya a como sobrevivir niño- a eso, pero... Sí, ¿cómo qué hago ahora que no tengo celular, cachai? Terrible, po. Sí. Entonces, Slenderman realmente sigue siendo solo un relato, Sí. pero es un relato que es alimentado por cientos y miles de relatos
que lo confirman. Emociones, sentimientos y pensamientos muy intensos. Entonces sería una idea que habría tomado forma y sustancia, y debido a esto lo habría comenzado solo como una idea en la mente de un creativo, pero habría terminado en una tulpa alimentado por muchas mentes. Ya. Pero ahí voy a volver a mi consulta. Voy a transformar mi comentario en una consulta, volviendo a Channel Zero. Ok. ¿Ya? Porque, ya, no voy a hacer mucho spoiler, aunque yo creo que Channel Zero, la cuarta temporada... ¿La cuarta? La tercera temporada es demasiado buena. Es demasiado buena. Pero un objeto inanimado puede ser Sí, una tulpa. puede ser una tulpa. Las escaleras pueden ser Puede una ser tulpa. una tulpa, efectivamente. Sí. Ah, ya. Una tulpa puede tener la forma que su creador quiera. Ya. Porque, Y producir lo que su creador quiera. claro, porque aparte de lo bueno que sea Channel Zero y su tercera temporada, hay muchos escritos de las escaleras que no tienen fin y lo que supone a tu vida si tú te atreves a subir una Sí. escalera sin fin. Pero hay muchos escritos y sean como creepypastas o no, pero es algo inanimado igual. Sí, po. sí, no puede ser Pero una hay tulpa. mucha cultura Sí. con respecto a eso, como, weón, si vais al bosque y veis Ujú. una escalera sin fin, no la subas. El chupacabra puede ser una tulpa. El chupacabras puede ser una tulpa ya. La escalera Ok. puede ser una tulpa. ¿Qué? La moja sin cabeza. No, me parece que las zapatillas colgadas en los cables pueden Puede ser una tulpa. Weón, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una cultura muy Sí. latina. Claro, Slenderman es una tulpa, las escaleras pueden ser una tulpa, el chupacabras puede ser una tulpa. Una tulpa puede ser cualquier idea Que tenga mucho que no poder, exista así realmente, como- pero que haya sido creada a partir de la mente de muchas personas pensando en lo mismo y sintiendo lo mismo. Ya. Por ejemplo, una tulpa no necesariamente es algo malo. Sí, Una obvio. tulpa puede ser algo bueno, que se los voy a relatar en un minuto más. Pero una tulpa puede ser algo malo en la medida de que todas las personas que crean en esa tulpa tengan sentimientos poco amables respecto de lo que esa tulpa significa. Como Slenderman. O como la escalera. Es decir, Claro. todos creemos que llegar a la escalera significa el fin de la vida. Por ende, llegar a la escalera va a significar ese fin porque todos pusimos nuestros sentimientos Claro, y y te nuestra creencia en eso. advierten de que no la Sí. subas. Entonces tú ya la subes con miedo, y el miedo es uno de los sentimientos o emociones más duras y más fuertes que tiene el ser humano, porque te frena de hacer cosas, porque te limita, pero además porque enfrentarse al miedo significa como que ya está ahí a otro nivel, ¿cachai? Claro, o porque podéis subir esa escalera diciendo, ah, filo, pero igual te va a quedar en la conciencia que subiste la escalera sabiendo que y vaya a estar esperando las consecuencias de que popularmente se escriben sobre Exacto. o Slenderman, la escalera, o El todo chupacabras, el chupacabra, que se va a o comer todas las tus cosas. vacas o tus cabras. Entonces, según algunos estudiosos en estos temas metafísicos, ocultistas, creyentes, es así como funcionaría, por ejemplo, la fe o la religión. Cientos de mentes enfocadas en una misma idea, proyectando sus Yeah. emociones y pensamientos en un mismo fin, dándole poder y consistencia a algo. Asimismo funcionarían, por ejemplo, los amuletos mágicos. Ah, ya. Tanto que quien los hace como quien los porta les entrega una carga positiva o negativa que cumple con lo deseado. Claro, como cuando nace un bebé y le dan como una pulsera roja que se supone que es para Evita el que- mal de ojo. Exacto. Entonces todos ponen su fe, su creencia, su energía, su pensamiento, su emoción en esa pulserita y la cargan finalmente. Sí. Entonces, ese bebé no le va a pasar nada. Esa pulserita es una pulserita, es un cordoncito rojo. Pero hay tanta creencia puesta en eso que finalmente genera algo. Ujú. Es como cuando la gente dice como recemos para que esta persona se mejore. Hay tanta energía, tanta fe, tanta emoción, tanta creencia puesta en eso, que esa energía en algo se transforma. Ujú. Independiente de la religión o Independiente la de la creencia religión, tú podís pedirle a cristianos, a evangélicos, a budistas, a hinduistas que oren o que se concentren en la misma persona, que recen para que esa persona esté bien. Algo mueve. Y a eso algo genera, ¿cachai? Mueve energía, mueve lo que tú creas que mueve, pero algo mueve.
porque son muchas mentes pensando lo mismo. Entonces, eso es lo que alimentaría, por ejemplo, una religión tan grande como la religión cristiana. Miles, millones, o sea, no miles, millones de mentes creyendo en la manifestación de Jesús, jugando al luche, weón. Entonces, todos los weones van a ver a Jesús a las 10 en punto jugando, y sobre todo aquellos que tienen más fe, porque finalmente ellos mismos lo están manifestando. Sí, obvio, sí. Eso es una tulpa, es esa manifestación. Y en el caso particular de Slenderman, fueron cientos de miles de niños, particularmente, que al menos en los conceptos de Poltergeist, los niños y preadolescentes son los que tienen más energía, porque tienen una carga energética hormonal y una cosa así como brígida. Entonces, claramente van a generar una cosa brígida. Y generaron en este caso a Slenderman, que incluso podría ser un asesino, que incluso podría matar niños. Claro, o provocar que alguien mate en nombre de... Sí, como que apuñala a su mamá, por ejemplo, o que queme su casa. Y que va más allá del folclore igual, porque uno puede decir, ay, ya, yo maté porque no sé, la Llorona me dijo, la difunta Correa me pidió un sacrificio por sus hijos. No, esto igual es como una leyenda moderna creada en base a relatos de internet. O sea, como que ni siquiera es como ya así como que vamos a otro nivel de abstracción. Además que llega a muchas más personas, po. O sea, por ejemplo, en este caso, la monja sin cabeza llegaba solo a las niñas del María Auxiliadora. Y durante generaciones de niñas que pasaban por el mismo colegio creían en lo mismo. Sí. Pero eso requería un tiempo, pero con el internet ese tiempo no existe. Ese tiempo es inmediato. Se reproduce al toque. ¿Sabí que lo que me pasa como con las tulpas? Como que siento que ese concepto igual explica hartas cosas. Como lo que hablábamos de la Llorona, que es muy latino. Sí. ¿Cachai? Como lo de la difunta Correa, que es muy chileno-argentino. Como que siento que igual como típicos mitos como de camioneros y ese tipo de cosas, como que sentís como que se definen súper bien con el concepto de tulpa, ¿cachai? Como que... Porque al final igual es súper como... ¿Cómo se llama? Como que traspasa fronteras, como que la Llorona tú puedes decir que claro, que si cruzáis el desierto, pero si escucháis un camionero argentino o mexicano, tiene su propia versión de la Llorona que cruza no sé qué carretera, ¿cachai? Como que igual siento como que la tulpa explica como muchas como nociones latinas que tenemos como de historias de carretera, de animitas, de rézale a tal o cual. Sí, es que finalmente la idea de tulpa genera como darle poder, creo yo, al ser humano de hacerse consciente de su propio, valga la redundancia, poder mental. Es decir, eres tan poderoso mentalmente que puedes crear algo que no existe y le puedes dar forma y consistencia y una personalidad o una voluntad a eso. Es decir, por ejemplo, lo que hablábamos delante, como estas animitas en las que aparece, que hay en todos lados, como una mujer que te advierte del peligro en la carretera, simplemente se alimenta de la creencia de muchos camioneros, no solo uno, cientos de camioneros que pasan por ahí y que se estaban quedando dormidos, de repente despertaron y vieron este ser, claro, porque venían con la idea preconcebida finalmente, esa es la realidad. Sí, porque se sabe que en esta carretera este ser te va a ayudar en el caso de que tú estés tan agotado por tu trabajo que se te va a aparecer y te va a ayudar, si lo mereces. ¿Cachai? Porque tampoco es como que se le aparezca a cualquiera, es como que si así se lo requiere o como si la tulpa lo necesita, no sé. Pero yo creo que en este caso la tulpa va más en lo que crea quien la ve que en su merecimiento. Porque en el fondo la tulpa se le puede aparecer a alguien súper bueno como a alguien súper malo.
porque no tiene que ver con lo bueno o lo malo que haya hecho en su vida, sino que tiene que ver con cuánto cree en esa manifestación. Sí, ¿sabéis lo que me pasa? Voy a decir algo súper personal que no sé si vaya en el podcast. Pero Bueno, tú editas, así que si quieres lo cortas. Claro. ¿Sabéis lo que me pasa? Que por lo menos como que explica un poco, explica y no explica. Como que, claro, la tulpa puede ser como el que crean que no crea y como que, o puede ser el conjunto de quienes crean en distintas cosas, pero se convergen en una sola que puede ser como la tulpa. Como por ejemplo, yo lo voy a explicar en este sentido, como cuando mi papá estaba en coma por COVID y yo estaba en tal la desesperación que mi papá sobreviviera, que me daba lo mismo si alguien quería rezarle al Dios evangélico, al Dios católico, al Dios budista, o a Cthulhu. No, a Cthulhu, a Buda, a Alá, me daba lo mismo. Sí, lo único que quería era que convergieran esas energías a que mi papá volviera a la vida, ¿cachai? Eso es exactamente. Entonces como que me hace súper sentido, porque en verdad a mí no me importaba, onda, una de mis jefas de la empresa que es súper evangélica y yo soy muy anti-evangélica, pero en ese momento como de desesperación, como de me da lo mismo qué es lo que creas, pero si tu energía va a ayudar a que mi papá vuelva a la vida, bueno, pues dale. Sí, rézale claramente. a lo que tú quieras. Sí, claramente. Es que a eso va el tema de las tulpas, a que en el fondo son cientos de mentes, o tal vez no cientos, tal vez unas pocas, pero tal vez son 20, pero están completamente enfocadas en que algo cuaje, algo funcione, algo se haga. Y ese algo puede ser la mejoría de alguien, como puede ser la creación de un ente que no tiene una forma concreta. O un objetivo que tú quieras. O un objetivo, claro. Entonces, todo eso efectivamente podría ser una tulpa, por lo que la idea de Jesús apareciendo en una circunstancia específica, o la Virgen María en X circunstancia, podría perfectamente ser una tulpa, porque es una manifestación de cientos de mentes, o de muchas, o de 10, pero mentes muy concentradas en eso. Como cuando dicen como, vi la imagen de Jesús en las nubes, ¿cachai? Ya. Claro, cuando Simba ve a la imagen de su padre. Pero me gusta en ese sentido, como que igual es transversal a las religiones. Como que igual eso quería como explicar con respecto a lo de mi papá, porque yo soy súper escéptica. Pero en momentos de desesperación como que tú dejáis que cualquiera, así como que vos lo que creáis, vos dale, si me va a ayudar, vos dale. Lo que importa es como el poder de la intención que pueda llegar y que pueda como ayudar en temas que nadie maneja. Además de que las creencias finalmente no tienen nada de malo mientras no restrinjan la libertad ni la creencia de otros. O sea, una creencia en Dios, en Yahvé, en Jesús, en Jehová, en Yahweh, en Cthulhu, en Slenderman o en lo que sea, no tienen nada de malo mientras tú no hagas daño a otros, ni les prohíbas derechos ni libertades a otros. Cree lo que queráis, da lo mismo, no le prohíbas cosas a otros. Cree que Jesús va a venir y se va a hacer cuerpo y te va a dar vino y te va a dar peces, pero no restrinjas las libertades de otros. Ni el derecho a amar, a concebir, a ser feliz a otros. Creed la weá que queráis, da lo mismo. Así que, para finalizar. Me parece muy bien, las tulpas son como transversales. Son transversales, me encanta. 100%. Son me transversales, po. Tú puedes crear tu tulpa de lo que queráis, desde My Little Pony. De hecho, una de las mayores comunidades de tulpas nació a partir de My Little Pony. Mientras investigaba al respecto, fue maravilloso porque justo sonó tu guata. Entonces, una de las mayores comunidades de tulpas en sus orígenes nació a raíz de My Little Pony. De la creación. Rainbow Dash. Más o menos. A raíz de la creación o de la imaginación de un ser hiperpoderoso en My Little Pony. Curioso.
Y bueno, de ahí desprendió Slenderman, que es la tulpa, yo creo, más conocida. Más conocida, sí. Pero también podríamos entender la Llorona, o el jinete sin cabeza, o la monja, El jinete en sin el cabeza. caso de la Nata, o el hombre sin cabeza en mi caso. También como una tulpa. También podríamos creer que son una tulpa alimentadas, en este caso no por el internet, sino que por muchos niños que creen que eso es real. El hombre del saco, por ejemplo. El hombre, sí, el viejo del saco. Mm. O la Llorona es súper igual latina. No sé si hay como algo más como gringo o No europeo sé. de la Llorona. La rubia pero de Kennedy la también Llorona. podría ser una tulpa creada, por ejemplo, por los taxistas, Exacto. que creen que efectivamente si tú vas a cierta velocidad o estás medio trasnochado o has dormido poco o estás medio puesto, es decir, ebrio, podría parecerse la rubia de Kennedy en tu vida para Claro. evitar que te mates. Pero sería creación de las mismas personas que transitan por ahí. Exacto. Que es sí. una creación, o sea, la rubia de Kennedy es una cuestión súper chilena, pero que existe en muchas culturas. Sí. Sí, o sea. Aquí se llama así porque, bueno, aparece en la avenida Kennedy, pero... Pero igual, o sea, como que en general en la cultura, sobre todo de los camioneros, hay muchas como de estas definiciones tipo tulpas. Aparte de la Llorona, de la loca, no me acuerdo la cómo se llama, novia. la de Azapa. La novia. La novia Zapá, la difunta Correa, Ujú. y todo eso es como que es muy de camioneros y como que te ayudan a seguir Sí, muy el del camino, a sobrevivir, Sí, a po. mantenerte despierto, mantenerte hidratado, mantenerte alerta. Es como muy típico igual. Y es muy latino, igual. O sea, yo Sí, encuentro po. que es muy latino. Es muy en ese latino, sentido. sí, pero yo creo que es muy latino porque tiene mucho que ver con la religión católica. Sí. Por eso es muy latino, porque probablemente en otras religiones, como creen en otras cosas o en otras formas de manifestación, no existe esta idea como de este ser milagroso, este ser que te salva, Sí. sino que existen otras creencias, po. Entonces, dentro de lo mismo, así como el Slenderman, también nos encontramos con la figura del doppelganger, que es una proyección de nosotros Sí, mismos, sí. pero creado a través de tu pensamiento. Sí. O sea, eres tú, pero manifestado. Es como tu otro tú, en el fondo. Sí. Como yo, pero yo por allá. Sí. Y también podría ser como la idea de la proyección astral. La diferencia es que el doppelganger tiene como su propia voluntad. Y podría ser una tulpa, porque recuerda que las tulpas habían de 3 clases. Y una de ellas era la que era igual a ti. Que la emanabas tú mismo Sí, y que tenía sí. tu forma. Soy de que me estaba acordando de un manga de Junji Ito que se llama Black Paradox, que se basa en doppelgangers. Qué bueno es Junjito y qué asco me da la parte del pelo. Eso debía decir. O sea, me da mucho asco en varias de sus El del ilustraciones. caracol es muy asqueroso. Pero Que tiene me dan como hoyos a la gente. No, me y da el muy justo asqueroso. el que tiene como una película Gio, como que varias. Ay, es bacán. ¿Ese es el de los peces? Sí. Ay, bueno, me encanta. Ay, me sí, encanta, pero véanlo. guácalo. Bueno, vean Guío. Guácala, porque además que son criaturas como súper asquerosas, pero más encima son como hediondas por lo que Me describe el encanta. manga. Como... Me encanta. Ya, la cosa es que. Fue una de mis grandes películas de ese estilo, weón. Ya. Me encanta. Ya, Muy son muy buena. asquerosa y todo ya. Pero también tiene esta Black Paradox que se trata de los doppelgangers y cómo tratan de tener como el manejo de tu vida como ser humano original. Quizás se fue, obviamente que Junji Ito se fue en la bola, pero... Sí, claro. Porque finalmente, para tú, o para ti, volverte famoso, ser popular o generar algo, tenés que igual exagerarlo, po. No basta solo con lo que creaste o lo que sentiste o lo que viste en tu momento de lucidez. También tenés que exagerarlo. Entonces, por lo mismo, la tulpa se alimenta de emociones intensas que podrían tomar la forma del miedo, la ira o la tristeza, convirtiéndose en un ser con materialidad y autonomía, capaz de realizar actos relacionados a las emociones que lo crearon. Por ejemplo, generar miedo en otros, aislarlos e incluso hacerles daño físico. Si son seres alimentados, por ejemplo, por el odio, por la venganza,
una creación lo suficientemente poderosa, ya sea de una mente muy poderosa o una conjunción de mentes muy débiles, pero dominadas por un sentimiento o una emoción muy potente, como por ejemplo la venganza, el odio. Y estos podrían incluso terminar haciendo daño a otras personas. Es decir, yo genero una tulpa, o por ejemplo Slenderman genera una tulpa, o Slenderman vendría siendo una tulpa alimentada por el miedo. Y ese miedo iría solo a asustar a niñas que lo ven y arrancan porque sienten miedo y siguen su camino. Claro, como este Pero- personaje de Momo, ¿Quién es ¿te Momo? acordáis? No, ¿quién es Momo? Que también es como un tipo de Slenderman, como un personaje muy deforme que asusta a los niños y que se llama Momo y que No, es no como una recuerdo. versión terriblemente exagerada de la deformidad de Michael Jackson. Eso es como Momo. No recuerdo. Ok. No, perdón, pero no. Lo siento. Ahí se nota que soy un poco mayor que tú. No Bueno, recuerdo. un año. Ya, pero no. En mi adolescencia no existía Momo. No, en la mía tampoco. Sí, ¿Quién es es como Momo? algo de... ¿Como el de Obedece a la Morsa? No, esa sí es de nuestra época. Sí, esa es de nuestra época. No sé quién es Momo. Ya, pero después de que termine este capítulo, busca Ok, Momo. no sé si quiero. Pero sí, en el fondo, a lo mejor Slenderman es solo un ser que está ahí. Y que está ahí, que se le va a aparecer a quienes creen. Pero si ese Slenderman es además alimentado por cientos de miles de mentes que creen que te va a hacer daño, podría llegar a causar daño. Podría llegar a herir a otros niños. Ya sea por su propia mano o dominando mentes más débiles. Pero, y ahora vamos a ir a la parte no tan fea, Ah, ya. para cerrar el capítulo. Ok. En la que últimamente, como en la actualidad, así Ya. 2021, Ok. se ha generado un nuevo fenómeno, que también podemos considerarlo como tulpa, llamados Coronavirus. masitas. ¿Ah? Las masitas serían tulpas de compañía, similares a lo que entendemos por ángel guardián o padrinos mágicos. Y ahí ahora te lo imaginé como una masita. No necesariamente como una masita, se le denomina masita porque no tiene una forma específica, tiene la forma de cada sea, quien lo imagina. ¿Puedo tener mi propio Cosmo y Wanda? Exactamente. Ay, que me Esa es la encanta idea. Cosmo. Esa es la Ay, yo idea. tendría como 5 Cosmos en mi vida. Que tú puedes generar tu propia masita. Y esa masita tener la forma que tú quieras, por eso es una masita, es moldeable. Ok. Esa es como la forma bonita de la tulpa. Alguien que te hace compañía y que genera algo positivo en ti, que te saca de tu tristeza, de tu depresión, de tu soledad, Ajá. y es algo positivo. Ojalá lo hagan mediante terapia. Pero Como que tu entendemos psicólogo te diga, Sí. ¿sabías que existe una tulpa que es una masita? ¿Sabías que puedes tomar Rabotril? Una cepa. Melipas, ya. Claro, ok. no, pero ya, yo tomo Melipas y no tengo tulpas. O a lo mejor No se sí. sabe. No se Debo sabe. reconocer que cuando tulpas, cuando estaba buscando la weá, lo escribí 20 veces mal. Imagínense lo que escribí. Y me comí la P 80 veces. Por algo será. ¡Qué fuerte! Pero bueno, la cosa es que pueden existir tulpas buenas, entre comillas. No hay tulpas malas. La tulpa es solo una creación. Es lo mismo que la religión. No hay religiones buenas o malas. La religión tiene la forma según lo que uno quiera y le dé. Así como hablábamos de Nante, y yo fui parte del proceso de la recuperación del papá de Nata, que afortunadamente está muy bien. Y debería cortarse el pelo. Se sabe. Y que de verdad que nos alegra en lo profundo que esté muy bien, pero que sí, efectivamente estuvo muy mal en su momento y mucha gente, aparte de mí, estábamos como, oh, que se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore, y todos como enfocados Pero no en que eso. sí, enfocado en eso, pero no creyendo en nada en específico. No, a eso iba, con solo enfocados en el que se mejore, en el que esté bien, que le vaya bien, que
que éxito en su vida, independiente de cómo, pero que le vaya bien, que esté bien, nos enfocamos en eso, entonces puede ser una tulpa positiva como puede ser una tulpa que necesite venganza. Se cree que incluso los poltergeist podrían ser un tipo de tulpa. Negativa. No sé si negativa es la palabra, pero en el fondo el poltergeist es una manifestación de energía generalmente en adolescentes. Ah, ya. Muchas Sí, veces sí he en escuchado. mujeres que tienen mucha energía porque como que el tema hormonal como que te brota así. Se y sabe. te derrama por los poros, Se sabe. o sea, yo soy mina y una mina en su periodo, amigo, vaya. Por favor, aléjese. Entonces, muchos poltergeist se cree que pueden dar origen o pueden tener su origen en la preadolescencia o en la adolescencia de personas que tienen mucha energía y están transformando esa energía en una manifestación que bota platos, que tira cosas por la cabeza, que saca cosas, que aparece, desaparece. Y esto vendría siendo, en resumidas cuentas, una tulpa. Así como Slenderman o así como un padrino mágico que puede acompañarte, apoyarte y decirte pat pat, ¿estás bien? Y hacer sonidos de Y el delfín que de hacía. delfines. No sé cómo hacía el delfín, pero más o menos. Ya, cerremos este capítulo porque debo reconocer que ya la cerveza me llegó hasta la frente. Creo que así estamos que súper desvariando un montón de cerremos rato. esta weá. Nata, ¿cómo te encontramos? Me encuentran como release-de Kraken, a la Juno la encuentran como Juno la Chihuahua, y a ti Constanza y a las Parcas. A mí me encuentran como con alas o como Kona Universe, ambas con K, con alas con doble S, Kona Universe como Kona Universe, y a las Parcas como las Parcas con K, podcast con C. En ebooks, Podbean, Google Podcast, Spotify, YouTube, etcétera, largo, etcétera. Espérate, calmado. También tenemos a nuestra amiga ilustradora María Ay, linda, preciosa, Arcoli. hermosa, la amo. La pueden buscar como María Arcoli en Instagram y en Facebook, y van a encontrar sus ilustraciones, hace ilustraciones muy bellitas. Tiene unas bellitas de brujitas muy lindas. Sí, y ha hecho ilustraciones para las Parcas también, así Sí. que búsquenla. Tiene mucho talentis. Se lo hemos dicho desde la universidad y qué bueno que esté explotando esa faceta en estos También momentos. tenemos a la tienda Prendidas, que vende maquillaje, cremas y otros productos de belleza en el sentido más amplio de la palabra, para que usted se sienta bonite. Exacto. Tenemos a la Manía Delis. a la Manía con Delis. Sebastián, muy excelente la servicio. mantequilla culiá buena, weón. Perdón que te diga así, pero es terrible buena. Son terrible buena y el servicio es excelente. Y Sebastián es demasiado buena onda. Sí. Y también tenemos a nuestros amigos del podcast de Psicoanálisis. Sí. Sí. Que están por lanzar, así que estamos ahí viendo si se sale su crossover por ahí. Así que vamos a hablar de un asesino que esté. Fusión. Vamos a hablar de un asesino que sea digno del psicoanálisis o de algún hecho, tal vez hablemos de las tulpas y nos psicoanalicen y digan, bueno, están terriblemente perdidas, les falta pene. Ya, perdón, pero eso dice Freud y Freud es el papi del psicoanálisis. Así. Que a las mujeres nos falta pene. Sí. Vamos a ver qué tienen que decir respecto a eso. Claro, y o tal vez nos digan como cabras las invitames, entonces Sí, y están súper equivocadas. están Estamos súper ahí con Freud equivocadas. y nosotras así como... así que les vamos a contar un tema y ustedes díganos qué weá mística, loca, esotérica, Sí, rara y paranormal, Sí. asesino serial pueden contarnos Sí. al respecto. Sí. ¿Y qué más? ¿A quién más invitamos? Y eso, ¿no? Saludos a todos. Invitemos también a Tumbas y a Niñitas Sí. y además la a Crónicas cultura. Necróticas. Ah, verdad. Que Sí. amigues, todos amigues podcast. Todos Y, amigos de podcast. a los amigos mexicanos de podcast y a todos. A todos. A todos. Amor para todos.
O sea, no Mientras- para todos, pero... Pero para varios. Para muchos, sí. Para varios. O sea, para los que nos quieren y nosotros los queremos de vuelta, todo el amor. del Buena mundo. onda. Y recuerden seguirnos en nuestras redes, Instagram, Instagram Instagram y Facebook. Instagram y Facebook Las como Las Parcas Parcas con K. Podcast. Y ya, chao, porque ya tengo tutito, vámonos. Y ya estamos ya. Sí, ahí ya, en el ya, punto. ya caí. Ya estoy. Mira, me queda como 4 dedos de cerveza y me voy Y al ya, tutito. chao. Y 4 dedos Sí, chamuyento, ya. porque son como 2 y medio. Pero tutito, Ya, vamos. sí. Así que besitos para todos. Besitos para todos. Cuídense, lávense el potito y. Y las chabelita. manitas. Cuídense del coronavirus. Virus. Vacúnense. No se Chao. les va a pegar ningún imán, no sean hueones. Sí, Besitos. no sean hueones. Muac. Adiós. Yo le pongo.